¿Existen realmente los hombres lobo? A lo largo de la historia, estos seres han sido protagonistas de relatos escalofriantes, documentos oficiales e incluso juicios de la Inquisición. En la antigüedad, se les consideraba criaturas malditas, en la Edad Media se les persiguió como emisarios del diablo, y en tiempos modernos siguen apareciendo testimonios de su existencia. ¿Pero qué hace el Vaticano al respecto? ¿Aún los considera una amenaza? Hoy exploramos la historia de los hombres lobo, los casos más impactantes y la posición de la Iglesia en la actualidad. La historia de los hombres lobo se remonta a hace miles de años. En la mitología griega, encontramos la leyenda de Licaón, un rey que desafió a Zeus sirviéndole carne humana. Como castigo, el dios lo transformó en un lobo, dando origen al término licantropía. En la cultura nórdica, los berserkers, guerreros vikingos, usaban pieles de lobo y entraban en estados de furia animal en batalla. En América, algunas tribus hablaban de chamanes con la capacidad de transformarse en lobos mediante rituales. Estos relatos indican que la idea del hombre lobo ha existido en diversas civilizaciones. Durante la Edad Media, la creencia en los hombres lobo tomó un giro aterrador. En Europa, muchas aldeas aseguraban ser atacadas por criaturas mitad hombre, mitad lobo. Los sacerdotes comenzaron a vincular estos casos con el demonio, asegurando que los hombres lobo eran personas poseídas o que habían hecho pactos oscuros. La Inquisición, al igual que con la caza de brujas, persiguió y ejecutó a muchos sospechosos de licantropía. En algunos registros eclesiásticos se mencionan exorcismos realizados a supuestos hombres lobo que afirmaban transformarse en noches de luna llena. Uno de los casos más documentados es el de Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg. En 1589, Stump fue capturado en Alemania tras ser acusado de múltiples asesinatos y actos de canibalismo. Durante su juicio, confesó bajo tortura que poseía un cinturón mágico que le permitía convertirse en lobo. Relató que el diablo se lo había entregado y que llevaba años acechando a aldeanos. La Iglesia ordenó su ejecución pública, en la que fue desmembrado y quemado. Este caso fue tan impactante que su historia se propagó por toda Europa. En Francia, el caso de Gilles Garnier es otro ejemplo de la persecución de los licántropos. Garnier, un ermitaño de la región de Dole, fue acusado en 1573 de asesinar y devorar niños en el bosque. Los testigos aseguraron haber visto un lobo de gran tamaño en la zona, pero cuando fue capturado, Garnier confesó que podía transformarse en lobo gracias a un ungüento que le dio un espíritu maligno. La Inquisición lo condenó a la hoguera. Casos como este reforzó la idea del Vaticano de que los hombres lobo eran seres infernales que debían ser erradicados. La bestia de Gévaudan fue otro fenómeno que estremeció Francia entre 1764 y 1767. Se trataba de una criatura similar a un lobo que atacó y mató a más de 100 personas en la región de Gévaudan. El rey Luis XV envió cazadores y soldados para eliminarla, pero los ataques continuaron incluso después de que se abatieran varios lobos sospechosos. Algunos religiosos de la época creían que se trataba de un castigo divino o una manifestación demoníaca. La Iglesia apoyó los intentos de caza y promovió la idea de que la fe podía proteger a las aldeas de estos seres. La persecución de los hombres lobo continuó hasta el siglo XVIII, pero con la llegada de la Ilustración, la ciencia comenzó a reemplazar las explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, la licantropía no desapareció del todo. Se descubrieron trastornos como la hipertricosis, que provoca un crecimiento anormal de vello en el cuerpo, y la licantropía clínica, una enfermedad mental en la que las personas creen ser lobos.
A pesar de esto, algunos casos inexplicables y avistamientos continuaron ocurriendo en distintas partes del mundo. En tiempos modernos, los relatos sobre hombres lobo no han desaparecido. En 1936, en Wisconsin, Estados Unidos, un granjero informó haber sido atacado por una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de lobo. Con el tiempo, más personas afirmaron haber visto la misma criatura en la carretera Bray Road. Los investigadores recopilaron testimonios y encontraron huellas extrañas en la zona. Aunque algunos sugirieron que se trataba de un animal desconocido, otros aseguraron que se trataba de un verdadero licántropo. En Argentina, en 2005, un grupo de excursionistas afirmó haber visto una criatura con forma de lobo de más de 2 metros de altura caminando en 2 patas. En Rumanía, una familia informó que su ganado había sido atacado por un ser similar. En ambos casos, se encontraron huellas y rastros de sangre, pero nunca se logró capturar a la criatura. Testimonios como estos han llevado a algunos a creer que los hombres lobo no son solo un mito, sino que podrían ser una especie oculta a la ciencia. A pesar de la modernidad, el Vaticano aún mantiene cierta vigilancia sobre estos casos. Aunque oficialmente no reconoce la existencia de los hombres lobo, hay informes de sacerdotes que han realizado exorcismos a personas que afirman transformarse en lobos. En 2018, un exorcista italiano reveló que había tratado a un hombre que aseguraba convertirse en lobo durante la luna llena. Según el sacerdote, el sujeto mostraba signos de posesión demoníaca y solo fue liberado tras varios rituales. Existen teorías de que el Vaticano tiene un archivo secreto con documentos sobre criaturas paranormales, incluyendo casos de licantropía. Algunos investigadores creen que la Iglesia aún estudia estos fenómenos en secreto y que ciertos exorcismos podrían estar relacionados con personas que sufren de una forma extrema de licantropía. Aunque la Iglesia no persigue a los hombres lobo como en la Edad Media, sigue considerando que cualquier manifestación de este tipo podría tener un origen demoníaco. En la actualidad, la ciencia sigue tratando de explicar los avistamientos de hombres lobo con teorías sobre enfermedades genéticas, alucinaciones o simples fraudes. Sin embargo, los testimonios siguen apareciendo. Podría haber algo más allá de la razón humana que todavía no comprendemos. Los hombres lobo han sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde los mitos de la antigüedad hasta los juicios de la Inquisición y los inquietantes testimonios modernos. Aunque la Iglesia ya no los persigue con hogueras y juicios públicos, aún hay sacerdotes que aseguran haber enfrentado fuerzas oscuras relacionadas con la licantropía. Su leyenda sigue viva, aterrorizando a quienes aseguran haberlos visto en la penumbra de la noche. Pero los hombres lobo no son los únicos seres que la Iglesia ha intentado erradicar. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha combatido a otras entidades que desafiaban su fe y el orden natural del mundo. Desde los condenados vampiros que se alimentan de la sangre de los vivos hasta los inquietantes fantasmas que atormentan almas en pena, la lucha contra lo sobrenatural no ha terminado. En nuestro próximo video, exploraremos otro de estos oscuros seres perseguidos por la Iglesia. ¿Te atreves a descubrir qué más oculta la historia? No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejarnos en los comentarios qué opinas sobre los hombres lobo. Nos vemos en la próxima entrega de esta serie sobre los enemigos ocultos del Vaticano.